Radio María presenta Familia, Iglesia y Sociedad. En el seno de la madre nace la vida, en la entrega del padre la fidelidad. Un programa dedicado a la familia como camino principal para transmitir la fe en bien de toda la sociedad. A su lado la iglesia que acompaña, juntos son semilla de esperanza, imagen de Dios que solo ama, solo quien es luz brilla, solo quien es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda con mucho gusto. Soy el Padre Adán Bravo, vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Bernardo. Los saludo con mucho gusto, como cada miércoles, agradeciéndoles primeramente por estar sintonizando aquí Radio María, especialmente este programa, Familia, Iglesia y Sociedad. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo los saludo con mucho gusto, con mucho ánimo. Seguimos con la alegría de la Pascua. De hecho, es lo que nos debe distinguir siempre, no solamente en el tiempo de Pascua, y que no se apague en tiempo de Cuaresma. Todos los días debemos vivir la alegría de Cristo resucitado. Que es verdad que a veces el tiempo de Adviento o el tiempo de Navidad o el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a enfatizar otra actitud también cristiana, pero siempre, de hecho, cada domingo debemos expresar la alegría de que Cristo ha vencido a la muerte de una vez y para siempre. Pues bueno, los saludo con mucho gusto y el día de hoy vamos a saludar, como ven, vamos a saludar y mandar bendiciones a todos los seminaristas, a todos aquellos que están en el seminario, ya sea seminario diocesano o seminario de alguna congregación religiosa. Vamos a saludarlos y a ofrecer este momento de meditación en este programa, Familia, Iglesia y Sociedad, para que Dios les conceda la perseverancia en su vocación. ¿Cómo ven? ¿Sí? Vamos a pensar en los seminaristas. ¿Ustedes conocen algún seminarista? ¿Alguien que se esté formando para ser sacerdote? ¿Que le falte un año o que apenas está comenzando? Es más, fíjense, vamos a pensar también en aquellos muchachos que tienen esa inquietud vocacional, pero por miedo, por prejuicios o por falta de orientación y apoyo, pues no se deciden hacerle caso a esa inquietud vocacional que tienen en su interior. Vamos a rezar también por ellos. Vamos a ofrecer este momento de programa en oración por ellos. ¿Cómo ven? ¿Sí? Y esto lo hago porque precisamente el día de hoy vamos a meditar sobre las vocaciones y los ministerios en la iglesia. ¿Qué les parece? Pero claro, con proyección en la sociedad y en la familia. Obvio, pues para hacer honor al título de nuestro programa, Familia, Iglesia y Sociedad. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta a los seminaristas en nuestro programa del día de hoy, incluidos aquellos jóvenes que tienen cierta inquietud vocacional y todavía no se deciden decirle sí a nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Muy bien, pues habiendo saludado a todos y cada uno de ustedes y habiendo dedicado ya este programa, vamos a iniciar nuestro programa con la oración inicial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor, y a ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues sí, como les decía, vamos a reflexionar en nuestro programa del día de hoy sobre las vocaciones y los ministerios en la iglesia y que tienen alcance en la familia y en la sociedad. Yo recuerdo en alguna ocasión que comenté con ustedes mi historia vocacional y si quieren lo comparto en otra ocasión, de nueva cuenta, ¿verdad? Porque siempre recordar la historia vocacional es renovar mi ministerio sacerdotal, es renovar mi entrega a Jesús, ¿verdad? Que con caídas, desviaciones, confusiones, cansancios, pero le sigo diciendo que sí a Jesús, pidiéndole perdón por todo esto que les acabo de mencionar, pero siempre dispuesto a renovarme y renovarme y renovarme. A veces esas renovaciones piden mucho sacrificio, mucha penitencia, cada vez más renuncias, pero bueno, pues es parte de la vida, ¿verdad? Es parte de la vida. En la iglesia consideramos 4 vocaciones específicas, y recalco, específicas. La vocación sacerdotal, la vocación a la vida matrimonial, la vocación a la vida consagrada y la vocación al estado laical de soltería. Esas son las 4 vocaciones específicas que reconoce la iglesia. Y de las 4, pues son, ¿cómo se puede decir? Son reconocidas así con ciertos ritos de consagración, con ciertos ritos litúrgicos, y 2 de ellos con dignidad de sacramento, el matrimonio y el sacerdocio. Pero los demás también, ¿verdad? La vida consagrada y la vida de soltería en el estado laical consagrado, pues también son súper valiosísimos en la iglesia. Y todos y cada uno de ellos tiene sus propias exigencias, sus propios sacrificios. Ni es más difícil uno que otro. Son distintos. Ni es más entregado uno que otro. Perdón, son distintos. Son distintas vocaciones. Y todas ellas con alcance en la vida familiar y en la vida de la sociedad. El Papa Francisco, en este caso el Papa Francisco, pero todos los papas emiten un mensaje anual respecto a las vocaciones. Y en este caso, pues el Papa Francisco también lo hace, ¿verdad? También dirigió un mensaje por la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y en un primer momento, y es lo que debemos considerar, dice el Papa Francisco, que es algo personal, pero con alcance eclesial, comunitario. En este caso, haciendo mella al nombre del programa, también con alcance en la vida social. Es un don personal. No todos estamos llamados a casarnos, no todos estamos llamados a ser monjitas o monjitos, no todos estamos llamados a la vida de soltería y no todos estamos llamados a la vida sacerdotal. Cada uno tiene su propio llamado, tiene su propio don. ¿Quién llama? Nuestro Señor. Él es quien llama. Y escuchar su llamada, lejos de ser un deber impuesto desde afuera, es el modo más seguro que tenemos para alimentar el deseo de felicidad que llevamos dentro. No se trata de que yo quiero ser feliz y por eso me voy a casar. Yo quiero ser feliz y por eso me voy a quedar soltera. No se trata de ver la felicidad fuera de nosotros, sino dentro. De hecho, el mismo Papa dice que nuestra vida se realiza y llega a su plenitud
cuando descubrimos quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, en qué ámbitos podemos hacerlas fructificar, qué camino podemos recorrer para convertirnos en signos e instrumentos de amor. En fin, cada día necesitamos descubrir nuestro propio llamado, nuestra propia vocación. Es de todos los días. Y no porque yo ya me consagré como monjita, no porque yo ya me consagré como religioso o como sacerdote, no porque yo ya me casé por la iglesia, ya voy a dejar de buscar y de seguir reafirmando o confirmando, fortaleciendo, alimentando, la vocación. No se trata, repito, de buscar la felicidad fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, porque Dios vive en cada uno. Por eso, tenemos que estar en continuo diálogo con nuestro Señor. Señor, ¿qué necesito para renovar mi vida matrimonial? Señor, ¿qué necesito para renovar mi vida sacerdotal? Señor, yo ya me consagré como religiosa, ahora dime, ¿qué es lo que debo hacer? Obviamente, antes de consagrarme en la vida de soltería, en la vida laical, de soltería consagrada, antes de casarme por la iglesia, antes de ser sacerdote, pues debo revisar a ver mis cualidades, mis habilidades, mis virtudes. ¿Están en sintonía con las exigencias que pide esta vocación específica? Porque a veces pensamos, ¿verdad?, de que como ya vengo de una familia que son bien religiosos, son de mucha iglesia, yo ya tengo que ser padrecito. Yo ya tengo que ser monjita. Y no es así. Ni tampoco por otro lado de que, pues es que todo el mundo se casa, yo tengo que casarme también. Yo no quiero quedarme a vestir santos. ¿Han escuchado esa frase? Ya se quedó a vestir santos, refiriéndose de una manera medio burlona a las personas que no se casaron, ¿verdad? Que ya entraron a una edad más madura y que no se casaron y les dicen así. Se quedó a vestir santos. Y no, se trata de, como les dije hace un momento, ¿verdad?, descubrir quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, en qué ámbitos podemos hacerlas fructificar. Entonces, pues para esto necesitamos continuamente, repito, el diálogo con nuestro Señor. Que Él mismo, con su amor, con su misericordia, nos vaya orientando. Platica con Dios. Y si muchos de ustedes son papás o mamás, si muchos de ustedes que me escuchan son abuelitas, oigan, no obliguen a su hija, a su nieto, a que se case o a que sea monjita o a que se quede a vestir santos. No, ayúdenlos a que descubran su vocación. Aun y cuando pareciera que a ti no te guste, mamá. Abuelo, aun y cuando pareciera que a ti no te guste, tú oriéntalo, ¿verdad? Orienta a tu hijo, a tu nieta. Oriéntalos. Por eso debe haber siempre en todas las iglesias y no solamente en la iglesia, también en la sociedad. Debe haber esos orientadores vocacionales que de manera objetiva, de manera veraz, los orienten en su vocación. Qué pena que muchas veces confundimos vocación con profesión. Qué pena que relacionemos la vocación con ganancias económicas, ¿verdad? Pero siendo monjita no vas a ganar dinero. Es que si te casas con esa mujer, ella te va, ¿cómo se dice? Te va a exprimir todo el dinero que tienes. No es en base al dinero o a la comodidad en la que se debe decidir nuestra vocación. Tenemos que pedir siempre la orientación de nuestro Señor porque Él es quien nos llama. Él es quien nos llama. A ver, vamos a ver. Si dijimos que el llamado, la vocación, porque vocación significa llamado, es algo personal, no significa
que mi decisión va a ser aislada sin tomar en cuenta a la familia, sin tomar en cuenta a los que me rodean. No, es personal en cuanto a que es tu decisión, es la decisión de cada uno. Sin embargo, como ustedes saben, pertenecemos a un pueblo. Dígase pueblo de Dios, dígase iglesia, pero pertenecemos a un pueblo. Por eso lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Esas habilidades, esas cualidades, ¿en qué ámbitos los puedes hacer fructificar? ¿Qué camino debes recorrer para convertirte en un signo e instrumento del amor de Dios, de su paz, de su misericordia? Por eso, dice el Papa Francisco, la polifonía de los carismas y de las vocaciones que la comunidad cristiana reconoce y acompaña, nos ayuda a comprender plenamente nuestra identidad como cristianos. Como pueblo de Dios que camina por los senderos del mundo, animados por el Espíritu Santo e insertados como piedras vivas en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros se descubre como miembro de una gran familia, hijo del Padre y hermano y hermana de sus semejantes. No somos islas encerradas en sí mismas, sino que somos partes del todo. Por lo tanto, la vocación a la que tú tienes que responder, tienes que considerar que formas parte de un pueblo, de una familia. Todos estamos llamados a redescubrir el don inestimable de poder dialogar con el Señor. Dialoga con Él. Esta es mi vocación, Señor. Señor, yo creo que esta es mi vocación. Ayúdame a estar a la altura de la vida matrimonial. Ayúdame a estar a la altura de la vida sacerdotal. Ayúdame a estar a la altura de la vida religiosa. Ayúdame a estar a la altura de una vida de soltería consagrada. Todos y cada una de las 4 vocaciones específicas, repito, tienen sus exigencias, tienen sus sacrificios, piden su renuncia, ¿verdad? Por eso no podemos hacer con nuestras propias fuerzas una decisión para tomar esta o tal vocación. Repito por enésima vez, el diálogo con Dios. Por eso, papá, abuelita, orienta a tu hijo, a tu nieta, a que dialogue con Dios. A ver, hijo, a ver, nietecita, ¿y ya te pusiste a platicar con Dios si esa es tu vocación? Y no estamos hablando, te repito, de profesión, sino de vocación. Atender el llamado, ¿verdad? Porque la profesión es otra cosa, ¿verdad? La profesión es muy distinta. El ministerio o la vocación es muy distinto al trabajo profesional. Ahora bien, hay otro aspecto que también el Papa Francisco menciona en su mensaje anual, en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Hay otro aspecto que también trata el Papa Francisco y es el aspecto de que sí, somos una familia, somos un pueblo de Dios, familia de Dios, pero en actitud peregrina. Es decir, estamos de paso, estamos caminando. Acuérdense que la iglesia está en actitud sinodal. Desde hace 2 años la iglesia está en actitud sinodal. Y sínodo significa caminar juntos. Bueno, esa es la otra actitud que debemos también tomar en cuenta. Estamos en camino, somos peregrinos hacia la patria celestial. Por eso, no podemos quedarnos estáticos. No podemos quedarnos estáticos en nuestra vocación. En tu vida matrimonial, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida de soltería consagrada, somos personas dinámicas en constante camino. Por lo tanto, nos podemos encontrar con situaciones
que nos puedan desviar o que nos puedan obstaculizar ese camino. Por eso, dice el Papa, quien comienza una peregrinación procura ante todo tener clara la meta. Procura tener clara la meta. Y esta la lleva siempre en el corazón y en la mente. Por lo tanto, el cansancio, el obstáculo, la confusión, la desviación que puedas encontrarte en el camino, que no te haga perder de vista tu meta. Pero al mismo tiempo, dice el Papa, para alcanzar esa meta, ese objetivo, es necesario concentrarse en la etapa presente. Y para afrontarla, se necesita estar ligeros, deshacerse de cargas inútiles, llevar consigo lo esencial y luchar cada día para que el cansancio, el miedo, la incertidumbre y las tinieblas no obstaculicen el camino iniciado. Entonces, en la vida matrimonial te vas a encontrar con algunos cansancios, te vas a encontrar con algunas desviaciones, te vas a encontrar con algunas incertidumbres. No pierdas de vista tu meta. No pierdas de vista tu objetivo. En la vida sacerdotal igual. Por eso el Papa nos dice, ¿verdad? Estamos en camino. Somos personas dinámicas. No porque ya te casaste, ya lo tienes amarrada, ¿verdad? Ya la tienes amarrada o ya lo tienes amarrado, como dicen ahí algunos esposos de las esposas. O algunas esposas de los esposos también, ¿verdad? O no crean que porque ya soy padrecito, ya. No, estamos en peregrinación. Estamos en esa actitud peregrina. Y dice el Papa, el sentido de la peregrinación cristiana es precisamente este. Nos ponemos en camino para descubrir el amor de Dios y al mismo tiempo para conocernos a nosotros mismos. Estamos llamados a amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Así, nuestro caminar en esta tierra nunca se resuelve en un cansarse sin sentido o en un vagar sin rumbo. Por el contrario, cada día respondemos a nuestra llamada. Intentamos dar los pasos posibles hacia un mundo nuevo, donde se viva en paz, con justicia y amor. Por lo tanto, antes de irnos al primer corte, vamos a considerar pues esas dos cosas. El diálogo con aquel que nos llama. Y si tú eres papá, eres mamá, eres abuelito, eres abuelita, orienta a tu hijo a que decida bien, teniendo en cuenta primeramente el diálogo con aquel que lo llama. Y segundo, tener en cuenta que somos peregrinos, gente que está en continuo caminar hacia la patria celestial. Y esto significa que cualquiera de las vocaciones puede estar sometida a lo que se vive en un camino. ¿Qué se vive en un camino? Se vive el cansancio, se vive la incertidumbre, ¿para dónde le doy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Se viven algunos miedos, incertidumbres, pues bueno, así también la vocación. ¿Ok? Bueno, oigan, no se vayan. Vamos a un corte musical, ¿qué les parece? ¿Sí? Y aquí seguimos en nuestro programa Familia, Iglesia y Sociedad. A ti que no has creído que todo lo creo ver, que no encuentras el rumbo y tu vida solo es un camino muy oscuro que ya no puedes cruzar. Ven y escucha su palabra y la luz vas a encontrar. El Hijo del Dios vivo que a los muertos levantó, que con su sacrificio y su sangre nos compró, y ahora redimidos contamos con su poder. Por eso es que yo te digo, en el nombre de Jesús, ya su sangre nos compró. Levántate, y el poder se desató.
Muy bien, muy bien. Aquí seguimos en nuestro programa semanal Familia, Iglesia y Sociedad. Qué bueno que no se fueron. Qué bueno que siguen sintonizando aquí nuestro programa en Radio María. Estamos hablando de las vocaciones y los ministerios dentro de la iglesia y que tienen alcance en la sociedad, que tienen esa proyección en la vida social, en la vida comunitaria. Cuando uno realmente vive su vocación, no deja de pasar por tristezas, por desánimos, cansancios, como ya lo hemos dicho, pero siempre fructifica, siempre. Ya sea en tu familia, ya sea en la iglesia, obvio, o ya sea en la sociedad. Pero siempre cuando uno vive su vocación, cuando uno está entregado a su vocación, tiene ese alcance en la vida social, en la vida familiar, en la vida eclesial. Por eso, el Papa Francisco dice que tenemos que ser testigos de esperanza. ¿Qué significa eso? Que somos testigos de esperanza. Dice el Papa Francisco, dice, el propósito de toda vocación es llegar a ser hombres y mujeres de esperanza, como individuos y como comunidad. En la variedad de los carismas y de los ministerios, todos estamos llamados a darle cuerpo y corazón a la esperanza del Evangelio en un mundo marcado por desafíos epocales. Oigan, no sé si ustedes se hayan dado cuenta que en los mensajes del Papa Francisco o en algunas homilías, les recomiendo que lean mensajes y homilías del Papa Francisco y también las catequesis que da cada miércoles, se los recomiendo. Él ha manejado un concepto que le llama la Tercera Guerra Mundial a pedazos. ¿Habían escuchado eso? En varias ocasiones. El Papa Francisco en varias ocasiones ha dicho que nosotros estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedazos. Y se refiere a esas situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, de las multitudes de migrantes que huyen de sus tierras en busca de un futuro mejor. El aumento constante del número de personas, el número de pobres. El peligro de comprometerse de modo irreversible la salud de nuestro planeta. El peligro de comprometer la salud de nuestro planeta. Todas estas dificultades que encontramos cotidianamente es a lo que el Papa Francisco llama que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedazos. Bueno, nosotros, con nuestra vocación, tenemos que ser signos de esperanza. Tenemos que ser signos de esperanza. Tenemos que cultivar nuestra vocación para que en un futuro se coseche los frutos. Y aún más, que haya jóvenes que verdaderamente quieran vivir la vida matrimonial por el ejemplo de aquellos que son testigos de esperanza dentro de esta vocación. Que haya jóvenes que quieran ser sacerdotes, porque los que ya lo somos verdaderamente testigos de esperanza para que ellos también puedan decidirse con toda seguridad y con todo apoyo, con todo respaldo y soporte. Oye, yo también quiero ser sacerdote como él. O también monjita, ¿verdad? O vida de soltería consagrada. Pero recuerden, ser testigos de esperanza no es porque por nuestras propias fuerzas hemos podido superar las dificultades o las desavenencias o las tentaciones que tiene cada vocación, sino que dicha esperanza encuentra su centro en la resurrección de Cristo. Ese es el centro de toda esperanza. Ese es el centro de todo aquel que quiere ser testigo de esperanza. Dice el Papa, donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es verdad que muchas veces parece que Dios no existiera. Vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que nos ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce fruto. Pues bien, seamos testigos entonces de esperanza y constructores de paz.
teniendo como la roca, como la piedra angular de este testimonio de esperanza, la resurrección de Cristo, aquel que venció la muerte de una vez y para siempre, y nosotros juntamente con Él. Por lo tanto, pues que todos los días seamos testigos de esperanza, aun y cuando nos caigamos, o caigamos en la confusión o en el cansancio. Que esos males no tengan la última palabra. Son parte de la vida humana, sí, pero no es la regla de vida. No estamos llamados a la tristeza ni al desánimo. No estamos llamados a la decepción o a la depresión, a la desilusión. Estamos llamados a vivir la esperanza alegre. Repito, ser testigos de esperanza. A pesar de los fracasos y los contratiempos, el bien que sembramos crece de manera silenciosa. Y nada puede separarnos de la meta conclusiva, que es el encuentro con Cristo y la alegría de vivir en fraternidad entre nosotros por toda la eternidad. Entonces, vamos a darle vida a la sociedad, a la familia y a la iglesia con las vocaciones específicas. Que nadie se siente excluido, que nadie sea excluido en esta llamada personal que Jesús nos hace. Cada uno de nosotros, dentro de las propias posibilidades, en el específico estado de vida, con la ayuda del Espíritu Santo, que seamos sembradores de esperanza y de paz. Pues bueno, entonces tenemos mucho trabajo, ¿ok? Tenemos mucho trabajo de ser orientadores, de orar diariamente con nuestro Señor, que todos los días y cada uno de los días nos llama. Tenemos trabajo de ser testigos de esperanza. Hay que ir sembrando siempre esa esperanza, que las vocaciones específicas rindan fruto en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Por lo tanto, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a vencer todo miedo y toda confusión para poder tener ese compromiso de decidir: Señor, sí, está bien, tengo miedo por lo que se pueda venir en mi vida matrimonial, pero lo pongo en tus manos. Confío en ti. Sé lo que implica el casarme. Lo he platicado con mi novio, lo he platicado con mi novia, puede decir cada uno de ellos, ¿verdad? Ya lo hemos platicado y ponemos en tus manos nuestra vocación. Señor, yo quiero ser sacerdote. Ya me di cuenta de las exigencias de ser sacerdote, pero aún así confío en tu amor, confío en tu gracia, y yo voy a poner también de mi parte para que todas las exigencias y sacrificios que pide esta vocación sacerdotal, yo los pueda cumplir, ayudados por tu gracia. El deseo de Jesús, nuestro buen pastor, y el deseo del Papa Francisco es que cada uno de nosotros podamos descubrir la propia vocación en la iglesia y en el mundo, y que la vocación, se convierta en esta persona llamada se convierta en peregrina de esperanza y artífice de paz. Por lo tanto, vamos a comprometernos en el cuidado amoroso de la propia vocación y la vocación de aquellos que están a nuestro lado. Vamos a procurar tener un ambiente eclesial, un ambiente familiar, un ambiente en la vida social que realmente inspire a los jóvenes a que descubran su vocación, cualesquiera que ésta sea. Y repito por enésima vez, no me refiero a la profesión, sino a la vocación. Vamos a ponernos pues en esa actitud de peregrinos. Vamos a ponernos en esa actitud de peregrinos de esperanza, para que, como hizo la Santísima Virgen María con Santa Isabel,
Ya ven que ella fue peregrina cuando se dirigió a las montañas de Judea a visitar a su prima Santa Isabel. También nosotros llevemos anuncios de alegría, generando una vida nueva y siendo artesanos de fraternidad y de paz. Pues muchísimas gracias. Es todo por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles, ¿qué les parece? Pero sigan sintonizando aquí los programas de Radio María. Con gusto los saludo como cada miércoles. Soy el Padre Adán Bravo, al frente de este programa Familia, Iglesia y Sociedad. Que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen nos acompañe. No sé si ustedes se sepan ese canto, ¿verdad? De Santa María del Camino. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Ella es nuestra compañera de camino también, este peregrinar. Pidámosle su bendición y su protección. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buena tarde. Gracias por estar sintonizando Radio María. Continúen con la programación y nos escuchamos el próximo miércoles. Se quedan con Dios. Muy bonita tarde. Radio María presentó Ven, vamos a construir. Ven, vamos a construir. Familia, Iglesia y Sociedad. Un programa dedicado a la familia como camino principal para transmitir la fe en bien de toda la sociedad. El hombre necesita comprender que ha nacido por amor y para amar. Descubrir que en la familia está el futuro de una nueva humanidad. Solo tienes luz, brilla, solo tienes luz, brilla y vive. Ven, vamos a construir. Ven, vamos a construir la iglesia en familia.